Mirela estaba sentada en la cocina. La quinta taza de café. Las 3 de la mañana. Y Felipe todavía no estaba en casa. No era la primera vez que salía de fiesta, pero no había sucedido a menudo antes. Y últimamente había sido todo el tiempo. Mirela pensó sarcásticamente. Las mujeres tontas se preocupan de que sus maridos las engañen. Que si llega tarde es porque ha estado con otra mujer. Mientras tanto, yo no estoy preocupada. Sé con certeza que mi marido solo puede engañarme con una botella de licor. Mirela suspiró. Odiaba que su marido se volvía alcohólico, pero no podía hacer nada al respecto. Felipe pensó que todo era culpa suya. Mirela intentaba contenerse, no ser mandona en casa, pero no siempre le salía lo mismo. Felipe dijo que era una tirana, que no escuchaba las opiniones de los demás, que estaba acostumbrada a dar órdenes. Sí, tenían personalidades muy distintas. Mientras criaron a sus hijos, la diferencia no se notaba mucho, pero cuando los hijos se fueron a estudiar a otras ciudades, salieron a la luz todos los problemas entre los padres. ¿Cuántas veces rogó Mariela? ¿Cuántas veces lloró? ¿Cuántas veces intentó ser toda una dulce fémina, aunque no era su comportamiento natural? Todo fue en vano. Su marido, un hombre inteligente que en su día fue un prometedor abogado, simplemente estaba bebiendo hasta morir. Y antes bebía en casa o en un buen bar. Ahora le daba igual con quién y cuándo. Mirela sabía que las cosas solo iban de mal a peor. Su marido había perdido la fe en sí mismo y nada podía sacarlo de ahí. Cuando Felipe se emborrachaba, se sentía todo un macho camacho e intentaba demostrarle a Mariela quién era el que mandaba en la casa. No se le daba muy bien, porque debido a su profesión, Mariela sabía no solo lo básico de la defensa personal, sino un poco más. Pero ver que el hombre al que amaba intentaba hacerle daño era desagradable. Sentía que un poco más y lo sacaría de la casa, aunque llevaban tantos años juntos. Oyó la llave girar en la puerta. Aquí está el rey de Roma. Mirela se sentó en silencio, esperando que su marido entrara en la habitación y se desplomara en el sofá, como solía hacerlo. A pesar de sus esperanzas, Felipe se dirigió a la cocina. Un momento más y la luz se encendió. El marido sonreía ebrio. ¿Y quién está aquí? La patrona en todo su esplendor. Felipe, ¿no estás cansado de beber? Vamos, cariño, ¿cómo puedo cansarme de ello? Tú eres la que tiene un trabajo muy importante, tú eres la jefa, y yo soy un don nadie. Mariela frunció el ceño. Nunca en su vida había presumido de su trabajo. Al contrario, siempre había intentado apoyar a su marido. Pero o bien alguien se lo estaba metiendo en la cabeza, o bien se lo estaba metiendo solo. Felipe, ¿podrías parar ya? No aguanto ver esto todos los días. ¿No te parece repugnante? Felipe tuvo hipo. Intentó echar agua del grifo en el vaso, pero se la derramó encima. Luego la tiró al suelo y casi se cae. ¡Cállate! El hombre llegó a casa. Golpeó con el puño en la mesa y por fin cayó. Mariela casi llora. Luego se inclinó hacia su marido. Pues, no querrás hacerlo por las buenas, lo harás por las malas. Cogió el teléfono de la mesa. Hola, Eduardo. Envía un auto a mi casa de inmediato y a 2 de tus hombres. Que sepan mantener la boca cerrada, ¿eh? Señora Portilla, ¿mató a alguien y necesita deshacerse del cuerpo? Eduardo se rió. Casi acertaste, Eduardo. Felipe se durmió enseguida en el auto. Más o menos se despertó cuando le llevaban por los fríos pasillos. Se giró y vio a Mariela. ¿Qué es todo esto? Nada especial. Mariela se encogió de hombros. Te voy a meter por la noche en una celda con mujeres delincuentes. De esas que tienen condenas perpetuas.
Por cierto, 3 de ellas están presas por matar a sus maridos, que bebían demasiado. Mariela, ¿estás loca? Felipe se estremeció, pero Mariela apretó los dientes. Demasiado tarde, cariño. No me haces caso por las buenas. Mariela se dio la vuelta. Estaba muy cansada. La pesada puerta se abrió y Mariela oyó a las mujeres sorprendidas en la celda. No le importaba, ya no le importaba nada. ¿Cuánto tiempo más podría seguir? Mariela llevaba ya 5 años como la alcaidesa de una cárcel de mujeres. Con un hombre tan tierno y una apariencia angelical, María tenía un carácter extra fuerte. Siempre conseguía lo que quería. Felipe se puso sobrio al instante. Un único pensamiento latía en su cabeza. La paciencia de mi mujer no es infinita. Esta vez sí metí la pata. Oye, qué machote nos han regalado. ¿A qué se debe tanta generosidad de nuestra Mariela? Las mujeres se acercaron a él. Eran diferentes. Algunas tenían pintas de delincuentes innatas. Otras parecían incluso lindas. ¿De parte de quién eres? ¿Qué has hecho para que la reina te haya metido con nosotras? Felipe se dio cuenta de que nadie iba a golpearle y hacerle pedazos. Por lo menos, en ese momento. Así que sonrió ligeramente. Pues, soy el rey de la reina. Soy su marido. ¿Ah, sí? No puede ser. Felipe metió la mano en su bolsillo donde siempre llevaba sus papeles desde que supo que podía perderse cuando estaba borracho, por lo que los llevaba consigo. Y entre los papeles se había metido una pequeña foto de su boda. Cuando la vio, decidió dejarla allí. La llevaba consigo como un talismán. Las mujeres lo miraron sin entender. Luego le devolvieron los papeles y la foto. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Es muy extraño. Felipe sonrió. Es que mi mujer quiere rehabilitarme de esta manera. Quiere que baile a su ritmo. Una de las convictas le miró pensativa. Sí, tienes un tufo como si hubieras estado borracho 3 días seguidos. Mi marido tampoco quería que le dijera que no bebiera. ¿Y dónde está ahora? La mujer se pasó el dedo por el cuello de lado a lado. Dio un paso atrás y se sentó en la mesa. Felipe la miró confundido. En realidad, había pensado que, como la paliza no había sucedido, hablarían todos juntos de la mala persona que tenía. Pero la conversación había tomado un rumbo equivocado. La segunda mujer le tiró de la manga. Ven, vamos a tomar un cafecito. Necesitas despertarte. Supongo que no nos molestarán hasta la mañana, así que podemos prepararlo. Me llamo Yunaris y esa es Luz. Señaló con la cabeza a la mujer de la mesa. Estas son Gracie y Carlota. Señaló a las otras dos. Mucho gusto, soy Felipe. Se sentaron en la mesa. El hombre recibió una taza de café negro. Tomó un sorbo y preguntó a Luz. Perdón, ¿dónde está tu marido? ¿No terminaste de decírmelo? Luz se volvió hacia él. ¿Mi marido? Mi marido se ha ido, ya no está. Estoy presa y mis hijos están en un orfanato. ¿Cómo terminaste en la cárcel? Te lo diré si te interesa. Mi marido empezó a beber de repente. Llevábamos 10 años juntos. Al principio no pude entender de qué se trataba, pero luego descubrí que un colega le había enganchado a jugar a las cartas por dinero. Y donde hay cartas, hay trago. Le rogué, lloré, de rodillas. Le regañé, le dije que terminaría mal. Y él solo se emborrachaba y se comportaba como todo un macho. Cállate, mujer. Tienes que saber cuál es tu lugar. El hombre aquí soy yo, sé lo que hago. Y luego perdió mucho dinero jugando borracho, tanto que empezaron a amenazarnos. No me dijo nada. Simplemente se emborrachaba todos los días para no tener tanto miedo y no tener que pensar en su deuda.
Así que murió por culpa del licor adulterado. Y luego vinieron por mí y por mis hijos. Dijeron que debía dinero, que teníamos que mudarnos y entregarles el apartamento. Les dije que se fueran al carajo. Uno de ellos agarró a mi hijo, Simón, le agarró y le dijo que si no aceptaba pagar, moriríamos todos. Al ver los ojos de mi hijo llenos de terror, perdí la cabeza. Agarré el cuchillo con el que había estado picando las verduras antes. Este se cayó y había otro junto a la puerta. Fui por él, pues veré a mis hijos cuando sean mayores. En caso de que ellos me quieran ver. Felipe se quedó en silencio. Una cosa era leer una historia así en algún periódico y no creerla, o más bien pensar que se la habían inventado como mucho. Y otra cosa era enfrentarse a ella. Las mujeres guardaron silencio durante un rato, y luego otra mujer, Carlota, habló. Yo también estoy aquí porque mi marido estaba bebiendo, aunque por supuesto fue culpa mía. Felipe la miró. Siempre era un borrachín. Al principio parecía beber un poco, luego empezó a robarme dinero, luego empezó a robar cosas. Entonces ya no quedaba nada en la casa y empezó a pegarme de rabia. Lo soporté, pero un día no pude más. Felipe se quedó sentado sin saber qué decir. ¿Qué puedes decir? Algunas palabras triviales o estúpidas. Por alguna razón tampoco tenía ganas de beber. Entonces oyó que alguien lloraba. Fue la chica más joven de la celda. Yuranis dijo en media voz. Gracie tuvo muy mala suerte. Pobre niña, no fue su culpa. Para nada fue su culpa. Pero mira, aquí está presa. Felipe preguntó en voz baja. ¿Qué le ha pasado? ¿También por el marido? No, ni siquiera se casó. Era incómodo preguntar por qué delito estaba pagando la condena. Pero la conversación posterior dejó claro que la madre de Gracie había muerto y su padre había traído a otra mujer. Bebían todos los días y se endeudaron terriblemente y entregaron a Gracie como pago de sus deudas. Pero Gracie golpeó al tipo que se la llevó en la cabeza con una piedra. No fue culpa de la pobre niña. El hombre quedó vivo, pero la condenaron como si fuera una asesina en serie. ¿Pero por qué? Es defensa propia. Un delito pasional como máximo. Yuranis la miró. Como si fueras abogado. ¿Y quién estaría investigándolo, probándolo? ¿De dónde la niña sacaría el dinero para un abogado? Y ese hombre tiene dinero, y mucho. Felipe arrugó la nariz. Un pensamiento le rondaba por la cabeza, solo que aún no sabía cuál era. Parece que por fin lo articuló. Gracie, ¿puedo hablar contigo? La chica se acercó. Gracie, antes era abogado. No diría que hice buena carrera. La dejé por estúpido. ¿Puedes contarme todo lo que te ha pasado? Y lo que es más importante, nombra a alguien que sepa algo al respecto. No te prometo nada, pero intentaré ayudarte. La chica lo miró sorprendida y luego a Yuranis. Aparentemente, Yuranis estaba a cargo aquí. Ella, a su vez, miró a Felipe. Cuida tu lengua, Felipe. No le des falsas esperanzas a la niña. Ya sufrió demasiado. Dije que haría lo que podría. Lo voy a intentar. Mariela estaba nerviosa. Sabía que había hecho una tontería. Nervios, por supuesto, nervios. Ahora Felipe se sentiría tan ofendido que seguiría bebiendo aún más. Varias veces quería pedir que lo trajeran de vuelta, pero luego se detenía. Y así hasta la mañana. Finalmente, acompañada por Eduardo y un par de guardias, se dirigió hacia la celda. ¿Qué demonios iba a haber allí? ¿Y si Felipe se comportó como un imbécil arrogante? Esas mujeres lo harían pedazos. La celda estaba en silencio.
Mariela se quedó allí un rato y con voz ronca dijo: ¡Abre! Cuando la puerta se abrió, todo el mundo se quedó sin palabras. Felipe estaba sentado a la mesa, con todas las presas a su alrededor, y hablaban muy tranquilamente. Incluso sonreían por algo. Felipe se dio la vuelta. ¡Oh! Mariela, hola. La alcaidesa no pudo decir nada. Tenía la lengua entumecida por la sorpresa. ¿Qué está pasando? Felipe se levantó para salir de la celda. Todas las reclusas se despidieron de él, deseándole lo mejor. Mariela pudo ver que Eduardo y los guardias también estaban asombrados. Esta celda se consideraba la más problemática. ¿Felipe? Mariela, no hay tiempo. Vamos a casa, necesito un buen baño y una afeitada. Hay un hombre que necesito encontrar. Y la llevó por el pasillo. Sinceramente, Mariela no reconocía a su marido. Él no había bebido nada en una semana. No entendía lo que estaba pasando. Bien, estaba muy contenta, por supuesto, pero ¿por qué? Finalmente no pudo aguantar más. Pipe, ¿podrías decirme qué pasó allí y a dónde te vas todos los días? Felipe se volvió hacia ella. Claro, te lo digo. Tienes una chica joven. La metieron en la cárcel inmerecidamente. Arruinaron la vida de la pobre niña y en su lugar debería estar su padre y el maldito que fingió ser la víctima. Quiero ver si hay algo que pueda hacer para ayudar a la chica. Mariela se quedó parada un minuto y luego se apresuró a acercarse a él. Pipe. La abrazó. Perdóname, Mariela, por ser tan tonto todos estos años. Gracias por ayudarme a entrar en razón. 6 meses después hubo un nuevo juicio. Después de que Felipe reuniera un montón de testigos, encontró a un médico que había sido sobornado para encerrar a Gracie. La chica fue liberada en la sala, pero su padre y aquel tipo fueron detenidos. Felipe, en su calidad de abogado, les inculpó por trata de personas. Gracie sollozó tanto que no pudo levantarse del banco de inmediato. Felipe se precipitó hacia ella y la ayudó. Una anciana se acercó a ellos. También estaba llorando. Gracie la reconoció y se lanzó a sus brazos. Resultó que la anciana era su abuela, que vivía en un pueblito y ni siquiera sabía entonces que su nieta había sido encarcelada. Gracie la rodeó con sus 2 brazos y rompió a llorar aún más fuerte. Felipe y Mariela salieron de la sala. La mujer miró a su marido y le dijo: Nunca he estado más orgullosa de nadie que de ti ahora. Felipe sonrió, pero antes de que pudiera responder, un chico corrió hacia ellos y les entregó un sobre. Tome, señor, es para usted. Y salió corriendo. Felipe abrió el sobre con cuidado. Había un papel. Decía: Restaurante La Chimenea. Mesa para 2. Todo pagado. La cárcel respeta a los que cumplen su palabra. Felipe se rió. Así que, Mariela, tú y yo vamos a cenar al restaurante. Un regalo de tus pupilas. Ella sonrió. No podemos negarnos, ¿verdad? ¿Estás loca? Es el regalo más sincero que he recibido en mi vida.